Estoy muy agradecida del Señor de poder ser parte de este proceso de sanidad a través de la palabra que el Señor nos entrega, que siempre es una revelación distinta y que no solamente nos permite poder sanar nuestras vidas, sino también tener la esperanza de que el Señor puede aún restaurar áreas de nuestra niñez. En el lugar donde usted está, le pido que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, tú tienes toda la autoridad y todo el poder, Señor, para introducir tu mano de paternidad y maternidad y poder, Señor, ingresar a esas áreas del corazón que aún no han podido verte, que aún no han podido confiar en ti ni tener seguridad. Señor, yo vengo a establecer que hoy día tu palabra viene a traer revelación de la verdad y viene a sacar a luz esas áreas que necesitan ser expuestas para que tú las puedas tratar. Señor, revélate a quien escuche este mensaje como el Shaddai, en quien, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, que tu voluntad y tu propósito se cumpla en la vida, Señor, de la persona que va a escuchar este mensaje. Te agradecemos, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, el día de hoy voy a compartir acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con el apego. Lo más probable es que usted ya lo haya escuchado antes. Y el apego tiene relación con este vínculo que tiene un bebé con sus padres, tanto con la madre como con el papá. Generalmente relacionamos el tema del apego al primer contacto materno del bebé con su madre al momento del nacimiento. Sin embargo, este vínculo se desarrolla mucho antes del nacimiento. Se dice que durante la gestación los estímulos que el bebé recibe desde el vientre también van construyendo de alguna forma esta relación afectiva del bebé con sus padres. ¿De qué manera se produce esto? Cuando usted le habla en la guatita al bebé, cuando recibe estos toques en el vientre, la música, son distintos estímulos que se escuchan desde el exterior y que finalmente el bebé los recepciona. Como habíamos dicho, el apego se va formando no solamente al momento de que el bebé es dado a luz, sino también en el proceso de gestación. El bebé resiente finalmente todo el aspecto emocional de la mamá. Es por eso que cuando se dice que una mamá embarazada, una mujer embarazada necesita estar tranquila, ¿cierto? Relajada, no exponer las situaciones complicadas, porque le va a afectar al bebé. Esto es real. Y se habla de un trauma simbiótico, que al final se va traumatizando al bebé en la gestación. Y ya se establece un patrón que tiene que ver, antes de haber sido dado a luz, que todo este proceso emocional de la mamá, que por ejemplo una mamá que no quiere, que quedó un embarazo indeseado, estos pensamientos de no querer el bebé, ¿cierto? De temor, de enfrentar la situación, de todo lo que tiene relación con un bebé no deseado, todo esto el bebé lo va recibiendo. Y se va instaurando inconscientemente ya este patrón de apego inseguro que le transmite inconfianza, que le transmite inseguridad, que le transmite rabia, miedo, dolor, lo que sea que esté sintiendo la mamá, ¿cierto? Y esto es como un resueno emocional sobre el bebé y que finalmente se habla en psicología, imagínense, se habla de una fragmentación de dos partes, la parte sana y la parte traumatizada. Y la parte sana es la que tiene autonomía, la que tiene confianza, la que busca la solución, ¿cierto? Versus esta parte traumatizada que es la que constantemente quiere salir a flote, que son estos sentimientos negativos. Constantemente esta crisis, que tienen que ver con estos traumas que se generaron, ¿cierto?,
no solamente en la gestación, sino también a lo largo de la vida. ¿Y por qué cree usted que será importante poder relacionar el tema del apego con nuestra relación con el Señor? Y fíjese que esto tiene mucha relación. La palabra habla en Salmo 139, 16 acerca de cómo nuestros ojos se encuentran con el Señor en un estado de embrión. Dice así: tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos. La presencia del Señor está presente en nosotros aún en el proceso de gestación. Y eso también va estableciendo ciertas verdades en nosotros que de alguna forma nos afirman, pero también tiene relación en cómo se va instaurando en nosotros un modelo de pensamiento que tiene que ver con la seguridad en relación a cómo yo me vinculo con otra persona, es decir, con las relaciones personales, ¿sí? Lo que dice la ciencia es que los bebés nacen con una mente. Y esto quiere decir que esta mente en el bebé tiene la capacidad de poder comunicar, de poder orientarse, aún siendo tan pequeños, tienen esa capacidad. Y al tener mente también tienen la capacidad de poder enfermarse. Es decir, los bebés también tienen salud mental. El vínculo de apego, a diferencia de un vínculo afectivo, tiene relación en la búsqueda de seguridad en una otra persona cuando aparece un factor estresante. Por ejemplo, cuando el bebé tiene hambre y llora, la primera búsqueda que él va a ser el contacto con la mamá para poder saciar esa hambre. Este factor estresor sería el hambre. Y la base segura tiene relación con la mamá, ¿sí? A diferencia del vínculo afectivo, el vínculo afectivo tiene relación con emociones, con que yo siento un sentido de pertenencia con la otra persona, que esa persona para mí no es intercambiable. Y no solamente yo voy a relacionarme de forma afectiva con otro para tener seguridad, sino va mucho más allá que eso. El apego, a diferencia, siempre va a buscar seguridad frente a un factor estresante. Y hay una palabra que fundamenta esta verdad, que está en Salmos 27:5. Porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca. Aquí David está hablando de esta forma de apego con el Señor. De cómo en este momento en el que él estaba en el día del mal, busca refugio y se siente amparado por el Señor. O sea, él tiene seguridad y confianza en que el Señor lo podía resguardar. Y esto es bien interesante porque se habla de que existen 4 tipos de apego. Para poder entonces entender mejor estos tipos de apego, vamos a ver el siguiente video que grafica cómo estos distintos tipos de apego van a reflejar en cómo un niño se relaciona con su mamá. We'll have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door, off
Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter, that's Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. Is it upsetting for you? Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we got a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Como pudimos observar, aquí habían tres conductas que eran muy distintas las unas de la otra.
Y no sé si usted puede ir quizás anotando qué cosas a usted le llamó la atención del video que acaba de ver, porque es muy interesante. Cuando hablamos del apego seguro, como graficaba en el video, este bebé se siente confortado con la mamá y es capaz de regularse emocionalmente, es decir, cuando la mamá desaparece de la habitación, que este sería este factor estresante para el bebé, al reencontrarse con su mamá, el niño siente la contención de los brazos de su madre y puede calmarse. Este primer tipo se llama apego seguro y tiene relación con distintas características. Y la primera es que genera una ansiedad frente a la separación. Es decir, el niño, si ve que esta figura de seguridad, es decir, su figura de confianza, se separa de él, al niño le va a generar ansiedad. Y lo más probable es que llore. Eso es normal. El niño tiene total confianza en que su cuidador va a poder suplir todas sus necesidades, no va a tener inseguridad si le van a dar comida o no le van a dar comida. Un niño de apego seguro no tiene esa duda. Por otra parte, él sabe que sus papás siempre van a estar disponibles para él. Independientemente de las situaciones, el bebé sabe o el niño conoce que sus papás van a poder suplir lo que él necesita en ese momento. Recordemos que tiene que ver con este factor estresante, algo que el niño lo hace sentir angustiado, temeroso, y por eso se habla de que los papás representan esta seguridad. ¿De qué manera vemos reflejado el apego seguro, por ejemplo, en la infancia, que son los primeros años de vida? El niño es capaz de mantener un contacto visual con el otro. Comienza a desarrollar esta vocalización, me refiero a que comienza a emitir palabras en las edades que son correspondientes. Puede tener relaciones afectivas positivas, es decir, no van a ser relaciones destructivas con sus pares. Va a poder relacionarse con su mamá, con su papá de forma segura. Y por otra parte, puede regularse afectivamente, es decir, si al niño, por ejemplo, algo le causó terror y lloró, no va a ser un llanto desconsolado, sino que en algún momento, al aparecer sus figuras de seguridad, es decir, los papás, el niño va a sentirse confortado y va a volver a regularse y a estar tranquilo o en paz. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver entonces un apego seguro en la adolescencia o en la juventud? Este joven va a ser capaz de tener relaciones sanas, va a poder expresar lo que él siente frente a otra persona, pero de forma sana. Tiene un valor por las relaciones afectivas, es decir, valora la amistad, valora el vínculo con sus padres. Es una persona que no está a la defensiva, sino que puede confiar en otro. No tiene miedo a confiar. Y esto es bien interesante, hermanos queridos, porque tiene mucha relación en cómo nosotros nos relacionamos espiritualmente con el Señor. Si bien el apego seguro se va a reflejar en un ámbito natural, ¿cierto? Cuando estoy relacionándome con mis amistades, con mis compañeros del colegio, después con mis compañeros del trabajo, con mi familia. Todo eso habla de cómo fue mi vínculo o mi apego en la infancia. También se va a ver reflejado en cómo yo me relaciono con el Señor. Cómo yo me doy cuenta que tengo un apego seguro y puedo relacionarme de manera adecuada con el Señor. Hay una palabra que quiero leer antes, que habla en Salmos 31. Generalmente voy a leer muchos salmos porque David habla mucho acerca del apego, aunque no lo diga textual. Hay muchos versículos que hablan acerca del refugio, de la confianza, del embrión. Y por eso es bien interesante cuando dice, sácame de la red que me han tendido, esto es el Salmo 31:4, porque tú eres mi refugio. David constantemente es capaz de ver al Señor como su refugio, como su castillo, como su roca fuerte. ¿Qué persona puede relacionarse el Señor de forma sana, con apego seguro? Estamos haciendo esta comparación. Lo primero que pasa es que esta persona es capaz de ver al Señor
al igual como yo puedo mantener un contacto visual con una persona que estoy conociendo, en el caso del niño, yo puedo mantener el contacto visual con mi mamá siendo bebé, de esta misma manera yo puedo ver al Señor, siento seguridad en Él. Yo conozco que el Señor sabe cuál es mi necesidad y no voy a tener temor ni voy a poner en duda de que Él me va a sustentar. Por otra parte, una persona que tiene esta seguridad en el Señor sabe que el Señor va a poder suplir sus necesidades, pero también va a poder generarle seguridad. Y acá hay una parte que se refleja, pero exactamente lo que estamos hablando. Y este nuevamente es Davidcito, ¿cierto? Y dice así en el Salmo 22:9. Porque tú eres el que me sacó del vientre. Habla del primer contacto, ¿cierto? Este vínculo. Me diste confianza, apego seguro, desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Es tan linda esta parte porque refleja exactamente cómo el Señor, en este encuentro de nosotros siendo bebés y pequeños, en el regazo de nuestra mamá, la presencia del Señor es capaz de infundirnos confianza en los primeros minutos de nuestra vida para establecer un fundamento de seguridad y poder tener una relación estrecha con el Señor. El Señor, aún antes de ser gestados, comienza a preparar este camino para que nosotros pudiéramos verle a cara descubierta, porque ese es el propósito que el Señor tiene. El Señor nunca nos ha querido ver lejanos, sino que dentro de su corazón siempre Él ha querido ser nuestro sustento. Siempre Él ha querido ser nuestra seguridad. Y acá hay una parte tan linda que la refleja Isaías 66:11, que habla exactamente de este apego seguro con el Señor. Y dice así: porque mamaréis sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones y succionaréis gozosos las ubres de su gloria. Habla de esta figura del Shaddai, del Dios de los pechos. Porque así dice Jehová: yo extiendo sobre ella paz como un río y como un torrente en crecida la gloria de las naciones. Mamaréis y seréis llevados en brazos y sobre las rodillas serán mimados. Como a uno que consuela a su madre, así yo los consolaré. En Jerusalén serán consolados. El Señor es tan glorioso y tan grande que tiene la capacidad de poder tomar una figura materna y suplir esta ausencia que quizás podemos haber tenido de manera maternal. El Señor tiene esta figura materna de poder darnos de beber de los pechos, de sustentarnos, de consolarnos, de contenernos, pero también tiene una manifestación de paternidad que nos permite direccionarnos y establecer disciplina. Por eso el Señor puede restaurar nuestra infancia, porque Él tiene la capacidad y la autoridad. Y aún en su corazón tiene el deseo de poder llenar los vacíos que quizás nosotros no tuvimos siendo niños. Vamos a hablar ahora de otro apego que es muy distinto al que acabamos de hablar, ¿cierto? Tiene que ver con la inseguridad. Y este apego se caracteriza por distintas cosas, pero el nombre es apego inseguro evitativo, ¿sí? Y no sé si ustedes recuerdan en el video que acabamos de ver, y se genera cuando este bebé que está en la sala, la mamá desaparece, el bebé llora, ¿cierto? Pero cuando la mamá llega de nuevo, el bebé se lleva las manos a la cara, se rodea en sí mismo y mira hacia el suelo. Y se refleja en su rostro una angustia y también una tristeza. Es como que el niño se siente desilusionado nuevamente de sus papás, de su mamá en este caso. ¿Cuál es la característica de este tipo de apego? El niño que tiene un apego inseguro o evitativo no confía en que sus papás van a estar. Es decir, es un niño que duda
de la presencia de sus padres. Y sabe que, hermanos, quizás, yo nunca he sido mamá, pero he escuchado muchas historias de mi santa madre que quizás le van a ayudar a entender cómo se genera de alguna forma este apego inseguro evitativo, y no tiene que ver con que la mamá no quiera estar cerca de su hijo, o quizás en alguna instancia puede producirse eso, pero por ejemplo, para que quede un poco más claro, lo que pasaba conmigo, mi mamá fue primeriza cuando yo nací, es decir, yo era su primera hija. Entonces yo lloraba, y lo que hacía ella en la desesperación de no poder consolarme, de no saber qué hacer, me tomaba y me llevaba donde mi abuelita. Entonces, constantemente, cuando en la necesidad de ser contenida, siendo bebé, sin entender mucho ya tampoco, me tomaba y me dejaba donde mi abuelita. Entonces, constantemente yo era consolada por otras figuras que también yo me podía contener, o sea, fueron capaces de contenerme. Pero se genera este desapego de la mamá, de que finalmente el bebé no confía de que la figura materna esté, para que se entienda un poco mejor. Otra característica es que presenta poca ansiedad frente a la separación, es decir, el niño se separa de la madre, le genera angustia, pero cuando regresa a la mamá, el niño se siente desinteresado. No le genera gran expectativa que su mamá o su papá esté presente. Y es bien interesante porque fíjese bien en el video, cuando la mamá lo toma en brazos, el niño no abraza a su madre, sino lo que hace es que lleva los brazos a sí mismo como intentando regularse él mismo. No confía en la mamá. Otra característica es que rechaza el acercamiento, porque trata de consolarse a sí mismo. Esto es lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Y esto es súper interesante, hermanos, porque hay situaciones o cosas que se reflejan finalmente en muchos síntomas de nuestro cuerpo. Y hay una característica natural de las personas que tienen este tipo de apego. Generalmente, como no confían en otro, son personas que se guardan todo, ¿cierto? No sienten la confianza de poder abrir su corazón con los otros porque sienten que ellos son capaces de poder solucionar sus problemas, de poder confiar en sí mismos y son autosuficientes. Se guardan todo. Y esto fisiológicamente se refleja en que son gente generalmente de presión alta. Son gente de presión alta. Existen este tipo de alteraciones, ¿cierto? Tienen un sistema cardíaco constantemente alterado. Hay otra característica también de que el niño que tiene este apego evitativo generalmente fueron niños que han sido expuestos a situaciones dolorosas. Otro ejemplo, hermano. Cuando yo era niña, mi papá trabajaba en la Marina y él se iba por 6 meses fuera del país, generalmente, ¿cierto? Y regresaba 2 meses de vacaciones para estar con nosotros. Entonces yo sabía que mi papá llegaba a la casa y lo más probable es que en poco tiempo él tendría que volver a su trabajo y yo lo dejaba de ver. ¿Qué generó eso? Inconscientemente pasa esto, hermano. Cuando yo me relacionaba con otras personas, yo sabía que esa persona en un momento ya no iba a estar en mi vida. Y yo le ponía inconscientemente fechas límites a ese tipo de amistades. Y no era capaz de conservar amistades en el tiempo, porque yo tenía dentro de mi inconsciente de que todas las relaciones afectivas iban a terminar. Esto es muy importante, hermanos, porque es algo inconsciente, ¿sí? Otra cosa es que generalmente, esto es un ejemplo claro, ¿cómo es el papá o la mamá que genera este apego evitativo? Generalmente son los papás que se relacionan con sus hijos no para contenerlos, para ver, hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No es una relación afectiva tan profunda, es el papá o la mamá que se relaciona con su hijo a través de una tarea. Hijo, acompáñame a comprar esto, hijo, sentémonos a estudiar, ya vamos, siempre es en función de un trabajo, en función de una actividad. No hay una relación que sea espontánea, siempre hay una actividad de por medio.
Y en eso el papá se relaciona con el hijo de forma afectiva. ¿Sí? No sé si se va entendiendo. Por otra parte, ¿cómo se ve generado esto en la infancia? El niño vocaliza poco, es decir, emite pocas palabras al principio. No le gusta el contacto físico. Evita las miradas y evita el afecto, ¿cierto? Y también muestra este desinterés por la mamá. Y generalmente es un niño que siempre está pendiente del ambiente, no de las figuras que están más próximas, siempre está pendiente del ambiente. Entonces, una persona evitativa es una persona autosuficiente. Le cuesta mucho confiar en los demás porque no siente ese temor de que en algún momento esa persona no va a estar. Por lo tanto, genera esta independencia. Hay una forma en que uno puede ver generalmente en los jóvenes de qué manera se ve este apego evitativo. Y generalmente son jóvenes que nunca están en la casa. Siempre buscan estar haciendo familia afuera. No logran encontrar en su familia esa relación de amor, de paz. No sienten un sentido de pertenencia con su casa. Por lo tanto, llegan a la casa, hola mamá, hola papá, me voy donde el Juan Pablo. Y se van toda la tarde y vuelven a las 10 de la noche. Al otro día, mamá, hoy donde la no sé cuánto, y se van. Mamá, voy a ir a quedarme en la casa de no sé. Todo el tiempo su vida de familia o su vida de relaciones se va afuera. Por lo tanto, también les cuesta entrar a ser familia. Son jóvenes que no logran abrir su corazón con los papás. Porque los papás tampoco lograron quizás ingresar y dar esa confianza para que el niño se sienta contenido. Vamos a relacionarlo esto mucho con el tema espiritual, porque hermanos, aunque usted no lo crea, esto va a reflejarse mucho, no solamente en nuestra relación con el Señor, sino también en cómo nosotros nos relacionamos dentro del cuerpo, es decir, dentro de la iglesia. ¿Sí? Y hay una palabra en Job que a mí me llama mucho la atención, que refleja explícitamente este tipo de apego. Y dice así, Job 5:4. Sus hijos están lejos de toda seguridad y son aplastados en la puerta sin que nadie los defienda. Cuando la palabra habla acerca de estos hijos, más arriba habla de los padres. Y la palabra describe a estos padres como gente necia. Y la necedad la palabra acá lo describe por la raíz como locura, como gente desobediente, gente que no entrega palabra de verdad a sus hijos, que son poco diligentes con la crianza de sus hijos. Y por eso, frente a este patrón de paternidad o de maternidad, los hijos quedan expuestos. Por eso la palabra dice que están lejos de toda seguridad. Es decir, quedan expuestos a que cualquier cosa pueda aplastarlos. Eso es lo que dice acá. ¿Cómo yo puedo ver esta figura entonces de apego inseguro evitativo en mi relación con el Señor? Primero, no logran ver al Padre, lo evitan. Evitan el acercamiento con el Señor porque no tienen la capacidad de confiar en que el Señor va a estar. Lo ponen en duda. Son personas que son autosuficientes. Es decir, piensan que todas las situaciones conflictivas que pasan las pueden solucionar por sí mismos. Es decir, confían plenamente en su habilidad. Si tienes, por ejemplo, un ejemplo vago, están pasando por situaciones económicas complejas. No, es que yo me voy a sacar la mugre en el trabajo porque yo sé que yo puedo salir de esto. No exponen sus cosas a la luz, sino que se callan todo.
Otra característica es que están constantemente pendientes de lo que los rodea, ponen sus ojos en las situaciones y no en el Señor. Su mirada es terrenal, es de lo que están viviendo en el momento. No son capaces de ver hacia adelante porque su mirada está acá. ¿Sí? No conocen la voz del Señor. Cuando están en tiempos de dificultad les cuesta inmensamente tener tiempos de intimidad con el Señor. Es la típica persona que al pasar situaciones difíciles se aleja del Señor. Porque no se siente la capacidad de poder confiar en el Señor, de poder ser sustentados. Y cuando están en tiempos de angustia, buscan en su propia prudencia porque no logran sentirse confrontados con otros. A este tipo de personas le cuesta inmensamente unirse al cuerpo. Se sienten ajenos a las personas. Sienten que no encajan, que no logran establecer relaciones dentro de la iglesia porque no tienen la capacidad de hacerlo. Lo evitan. O si logran relacionarse es hasta cierto punto. Hasta acá nomás. Hay un tercer tipo de apego que se llama ambivalente, ¿sí? Este también es parte de estos apegos de tipo inseguro, ¿sí? Y la característica de esto se reflejaba en el video con el niño, donde es separado de la madre ingresa a la habitación, intenta consolarlo, pero no tiene mayor efecto en la conducta del niño. El niño sigue llorando, desconsolado, y pasa el tiempo y sigue llorando y no se consuela. Este niño de tipo apego ambivalente es el típico niño que hace pataleta en el supermercado. Para que usted ya lo ejemplifique de una forma más gráfica, ¿cierto? Que tratan de consolarlo y el niño grita y llora y no hay manera de callarlo. Y no es porque el niño sea mañoso, o quizás sí, pero es algo mucho más profundo que eso. Y vamos a hablar de algunas características. El niño ambivalente, al igual que el evitativo, no tiene la seguridad de que la mamá o el papá van a estar. Pero a diferencia del evitativo, que los papás evitan al bebé o al niño, en este caso, la mamá que es ambivalente está y no está. O es excesivamente aprensiva o al momento después rechaza al niño. Es totalmente inconstante. Es una maternidad y una paternidad inconstante. Por lo tanto, un niño que tiene este tipo de apego, de una forma mucho más gráfica, es el niño que frente a la separación no logra ser consolado cuando la figura de seguridad regresa. No puede ser consolado. Por lo tanto, se queda pegado en el afecto y hace este berrinche, pero por cosas mínimas, tiene una dificultad mínima, y su frustración es tan grande que es con escándalo. ¿Sí? Yo creo que quizás tiene algún niño en su mente que ya ha visto con este tipo de conducta, ¿cierto? Otra característica es que es un niño que necesita estar constantemente con la pielcita. Es una persona muy de piel, pero llega a ser invasiva. Necesita del afecto, depende del afecto, porque ahí está su seguridad. Es así. Porque si sabe que si la persona se va, a él le genera una tremenda crisis. Es sumamente dependiente de los afectos. Una característica de la mamá y el papá que generan este tipo de apego o son insensibles, es decir, cuando el bebé llora, tiene hambre o generalmente necesita de su mamá, la mamá puede que esté pendiente y al momento después quizás no. O también existe esta otra mamá que es excesivamente intrusa. Está pendiente todo el rato del niño, que mijito, esto acá, todo el tiempo está metiéndose, por decirlo de alguna manera, en lo que hace el cabro chico, porque así es la mamá, excesivamente intrusa, excesivamente aprensiva, no deja que el niño explore. Por lo tanto, muy parecido
a cómo se ve en la infancia. Es un niño que obviamente le cuesta empezar a vocalizar las primeras palabras. Lo mismo del contacto visual, no lo mantiene, se siente inseguro un poco, le da susto explorar y no se puede sobreponer a situaciones difíciles. Por ejemplo, un niño que está jugando, está explorando su medio, ¿cierto? Porque el bebé siempre va a estar explorando, eso es lo natural. El bebé tiene la necesidad de salir a su ambiente y conocer, tocar, meterse las cosas a la boca. Pero este niño que es ambivalente, que es inseguro, va a salir a andar en bicicleta, se va a caer y va a generarle un nivel de temor. La ambivalencia está muy ligada al temor. Yo tengo la inseguridad constante de que la persona que está conmigo va a estar así, por lo tanto voy a tratar de tenerla siempre cercana a mí, tratar de controlarla. ¿Cómo se ve reflejado esto en la adolescencia? No logra tener una imagen clara de su mamá y de su papá. No reconoce qué tipo de rol o qué función cumplen. Porque un día le dicen una cosa, al otro día le dicen otra cosa. Siempre es una inconstancia. Les cuesta. Son personas celosas. Son personas celosas porque tienen temor. Imagínense, constantemente piensan de que en algún momento ellos pueden ser reemplazados. Por lo tanto, son controladores. Quieren saber, ¿dónde estáis? ¿Por qué no llegaste a la hora? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no me contestaste al tiro? Porque necesitan tener control de todo, porque eso les da seguridad. Hermano, si usted la ha pasado, puede esbozar una sonrisa. ¿Y saben qué es lo más interesante? De que esto se va a ver también muy relacionado a lo espiritual. ¿Cuál es la característica espiritual de una persona que tiene este patrón de pensamiento? Porque recordemos, hermanos, que el apego, que tiene que ver con este vínculo temprano con las figuras materna y paterna, va a construir una forma de pensamiento que va a tener relación en cómo yo me relaciono con otros, aún tiene relación con los sentimientos, cómo yo soy capaz de organizar mis sentimientos, y tiene memoria. Por eso son reacciones inconscientes. ¿Sí? ¿Cómo entonces lo vamos a ver de manera espiritual? Esta persona le cuesta ser consolado, no puede ser consolado. Es una persona que está constantemente atada a la amargura. Otra característica es como hay un fundamento de temor, de inseguridad, tienen la incredulidad metida adentro. Todo lo dudan. Si el Señor les da una palabra, que es esta palabra de paternidad que les dice, tú eres esto, tienes que hacer esto, lo ponen en duda. Porque no logran encontrar la dirección exacta de esta voz del Señor, no la logran integrar por este fundamento que está acá. ¿Sí? Generan una dependencia con personas que tienen el mismo vacío que ellas. Esto es súper interesante porque en realidad los espíritus se atraen. Por lo tanto, una persona que es incrédula generalmente va a buscar a otra persona que tenga este mismo vacío, esta misma ausencia, pero no va a lograr asentarse. Generalmente son personas que tienen mucha confianza en la gente y dependen de ella, pero les cuesta depender del Señor. Son personas tremendamente inestables en seguir al Señor porque no tienen el control de sus emociones. Vienen los días malos, las situaciones difíciles, y les genera tal nivel de temor y de angustia que olvidan que el Señor los puede sustentar. Hay una palabra en Romanos 8:15 que dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba Padre. Y esta es una de las palabras que el Señor tiene para poder restaurar esta inseguridad. El Señor dice en su palabra que no recibimos un espíritu de esclavitud, porque esto, hermanos, tiene que ver con esclavitudes mentales, de las que nosotros no somos conscientes, pero el Señor nos dice que no recibimos este espíritu de temor, que no recibimos este tipo de esclavitud, sino que por el poder de su Espíritu Santo, el Señor viene y nos adopta. Y por eso somos capaces de volver a vocalizar, de poder volver a emitir palabra, y ese clamor es Abba Padre. Abba Padre. Nuestro espíritu puede reconocer nuevamente la voz del Señor. Así que, hermanos, lo que quiero que más le quede en su corazón es que posiblemente usted no tuvo una mamá o quizás no tuvo un papá que tuvo una crianza sana con usted o que estuvo presente siempre. Quizás solamente se crió con su mamá o solamente se crió con su papá. Y que eso quizás le haya generado muchas crisis en la adultez o en la adolescencia. Sin embargo, el Señor en su palabra nos muestra que Él tiene todo el poder para poder cambiar nuestra suerte, para poder cambiar nuestros destinos y establecer su verdad dentro de nosotros. El Señor es la única forma que nosotros tenemos de poder salir de estos esquemas de esclavitud. Hay una cosa muy importante. Toda incredulidad se nutre de este temor, ¿cierto? Y esta incredulidad tiene que ver con un espíritu. Y es muy interesante porque una persona que tiene estas características es una persona que es falta de fe. No es una persona obediente a la palabra. Le dicen una cosa, les dan tareas, ¿cierto? Hermano, tiene que ver esto, tiene que hacer esto. Voz de paternidad, ¿cierto? Hermano, es por acá. Y le da que es por allá. Le cuesta obedecer, le cuesta la cuestioncita, porque no tiene fe. Hay un ejemplo muy gráfico y voy a hablar ahora del cuarto apego, pero antes quiero hablar acerca de una imagen que voy a mostrar a continuación, que va a ser el reflejo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Y lo primero que habla es de este círculo de seguridad. Lo primero que tenemos que tener en claro, hermanos, es que el niño siempre va a tener el instinto de querer explorar el medio, ¿cierto? Lo habíamos hablado. El niño sale de su base segura, que son los papás. Necesita que el papá apoye esta exploración, que esté ahí pendiente, ¿cierto? Que lo ayude en este descubrimiento de las cosas del medio, de la mesa, de la silla, de meterse las cosas a la boca. Necesita que el papá esté presente. Y por otra parte, luego de descubrir todo esto, si le pasa algo, por ejemplo, que se cae, que tiene susto, algún factor que le genera un temor, frente a esta cosa, el niño necesita que el papá acoja su venida hacia él. Este es el círculo de seguridad. Entonces el niño se siente acogido, se siente contenido, se siente en paz y regresa a su base segura. Por lo tanto, este es un niño que no tiene temor de explorar, porque sabe que si aunque salga a explorar al medio, aunque salga a conocer amigos nuevos, aunque se enfrenta a situaciones nuevas, sabe que finalmente va a tener algo que lo va a contener. No tiene temor. Hay un cuarto apego que es un apego que tiene mucha relación con la violencia, que son estos niños que sufren negligencia, que sufren abuso, que sufren maltrato, ¿cierto? Como son niños que constantemente son maltratados, inconscientemente piensan que el maltrato es una forma de afecto. Y es muy triste porque el niño instintivamente siempre va a querer retornar a sus papás. Siempre va a buscar seguridad en sus papás, indistintamente del tipo de apego que tenga. Y lo que pasa en estos casos es que como los papás son esta figura de maltrato hacia él, el niño sale a explorar, necesita que lo acojan
y recibe maltrato. El niño vuelve a explorar, necesita que lo acojan y recibe maltrato. Inconscientemente piensa que esto está bien. Y este tipo de personas son aquellas que tienen relaciones marcadas por la violencia. Si usted comienza a analizar en los pololeos, en sus relaciones de matrimonio, en sus relaciones de amistades, y usted se da cuenta de que hay un patrón de violencia que ha sido repetido, es porque quizás inconscientemente usted asocia que el maltrato hacia su persona es correcto. Y esto, hermano, es muy delicado, porque en realidad el Señor es el único que puede traer luz en estos niveles de inconsciencia. El único que le puede hacer ver que finalmente hay tanto valor que el Señor depositó en nosotros, que no es el propósito del Señor que alguien tenga un maltrato hacia usted. Es muy importante saber, hermanos, de que es imposible de que en algún momento nosotros nos generemos traumas. Eso es imposible. Muchos tenemos muchas cositas por ahí que quizás nos hayan generado un nivel de crisis importante a lo largo del crecimiento. Pero si nos damos cuenta y nos sentimos reflejados con este tipo de apegos, la necesidad de conocer este tipo de verdad es que nos va a hacer ver por qué yo me relaciono de cierta forma con el Señor. ¿Por qué quizás no logro afirmarme? ¿Por qué quizás no logro confiar plenamente en el Señor? ¿Por qué no logro asentarme en la iglesia? ¿Por qué no me cuesta tanto obedecer? ¿O por qué dependo tanto de mis relaciones afectivas? El Señor quiere traer luz. Pero más que exponer situaciones, hermanos, tiene que ver con que el Señor viene a sanar esas áreas del corazón. Hay algo súper interesante, hermanos, acerca de el bonding. El bonding es el primer contacto del bebé con la mamá, ¿sí? Y si ustedes saben, el primer reflejo que se da de forma natural en el bebé es la succión, el reflejo de búsqueda, ¿cierto? El bebé busca el pecho de su madre con la piel de su boquita, ¿cierto? Busca, succiona. Y esto se da en la lactancia materna. Y hay algo muy interesante porque se dice científicamente que una persona que no tuvo este apego con la mamá en la lactancia materna y tuvo esta contención, el vacío que se genera en torno a esto lo va a intentar llenar buscando el mismo patrón de succión. Por ejemplo, el cigarro. Si ustedes se dan cuenta, el cigarro tiene el mismo patrón de movimiento de labios, ¿cierto?, que la succión del bebé. El alcohol es lo mismo. Este reflejo de búsqueda no tiene que ver tiene que ver más allá de una adicción. Es una necesidad inconsciente de querer llenar el vacío que no había podido ser llenado por la mamá. Y es por eso que el Señor en muchas partes de la Biblia lo que hace es tocar los labios. En el caso de Jeremías lo que hizo fue tocar la boca para restaurar esto, hermanos. El Señor aún en esto lo que hace es poner paz para que dejemos de buscar
en fuentes erradas la necesidad de ser llenados por el amor del Señor. Y aún, hermanos, esto influye en la forma en cómo hablamos. El Señor también quiere sanar nuestra boca para poder relacionarnos con Él de forma directa, en la búsqueda de su presencia. Y ahora quiero hablar del apego paterno y hablar acerca de algunos beneficios que tiene la relación del papá con el hijo. Una persona que puede relacionarse con el padre de forma natural tiene la capacidad de enfrentar los conflictos. Es decir, cuando sufre situaciones difíciles, ya sea no solamente siendo niños, no solamente teniendo un conflicto quizás en el colegio, sino conflictos en el trabajo o conflictos en la familia, es una persona que tiene la capacidad de resolver problemas porque tuvo una figura paterna presente. ¿Sí? Y esto es súper interesante porque hay una base biológica de que habla que cuando el padre está presente en el parto del bebé, esto estimula en la madre y en el bebé, esto estimula en la mamá las hormonas de la oxitocina. Y estas hormonas de la oxitocina son las que te dan la capacidad de sentir ternura y sentir el deseo de cuidar al hijo. Qué hermoso. Asimismo, hermanos, porque quiero ponerlo en esta perspectiva. Si usted, yo no puedo hablar de maternidad ni paternidad porque no soy mamá ni papá, pero quizás usted sí. Y lo más maravilloso de esto es que al tener presente al Señor en nuestra casa, en nuestra familia, y quizás usted no tenga esa forma de ser mamá contenedora, de ser papá o de tener relaciones con sus hijos afectivas de forma sana, quizás no le nacen. Pero lo que habla esto es que teniendo presente al Señor, el Señor genera esta capacidad de poder contener a otros, de poder sanar este vientre que es la familia. La presencia de un papá que genera este apego de seguridad es un papá que tiene la capacidad de transmitir confianza y seguridad a su hijo. Y por eso mismo también puede regular sus emociones en un futuro. No va a ser un niño que va a andar llorando todo el tiempo ni va a poder controlarse. O no va a ser una persona que le dicen una cosa, ¿cierto? Que tiene un conflicto, no, es que le dijeron fea, es que me dijeron fea. No, acá no, hermano, la cosa cambia. Hay un nivel de seguridad, de identidad por esta presencia de paternidad, de que no, las palabras externas o los elementos externos no logran cambiar lo que yo entiendo acerca de quién soy yo. Y esto tiene mucha relación de cómo el Señor también establece una identidad de quiénes somos en Él. Y podemos tener plena confianza de lo que Él dice de nosotros. Y no lo ponemos en duda ni en cuestionamiento. Y para finalizar, la importancia de tener, ¿cuál será la importancia de conocer este tipo de apegos? Porque quizás para usted puede haber parecido una clase. ¿De qué me servirá esto? Y en realidad, hermanos, esto sirve, es una herramienta no solamente natural para poder tener una crianza sana en respecto a los hijos, porque finalmente el apego va a repercutir en todo. El apego no se deja, no solamente se va a reflejar en la infancia, en si yo me consuelo o no con la mamá, sino se va a reflejar en todo nuestro ciclo vital, es decir, a lo largo de nuestra vida. Y esto se puede ver aún en los matrimonios. Matrimonios que se evitan entre ellos, que son independientes el uno del otro, que no logran confiar en el otro, porque constantemente tienen el temor a ser defraudados.
O los matrimonios tremendamente controladores, que necesitan saberlo todo y ponen en tela de juicio todo lo que dice el otro. O también llevarlo a la relación con los hijos, que no tienen confianza el uno con el otro por lo mismo. Y aún puede parecer tan natural, pero también inconscientemente como nosotros fuimos criados y formados, va a marcar y a determinar de cierta forma el camino en cómo nosotros seguimos al Señor. Y por eso es importante esto, hermano. Porque quizás ninguno de nosotros tuvimos quizás un apego seguro, pero ¿saben qué? Hay cosas que pueden producirse en la infancia, quizás en la gestación, pero la palabra del Señor dice que Él puede cambiar nuestra suerte y que finalmente no somos determinados por nuestros traumas. Eso no nos determina, hermanos. Solamente porque el Señor saca a la luz estas cosas para sanidad. Porque es importante encontrar la seguridad para poder ver al Señor cara a cara, para poder diferenciar cuál es la voz del temor y cuál es la voz del Señor. Cuando nos entregan una palabra de fe, una palabra de verdad, poder atesorarla en el corazón y tenerla como convicción. Y hay una palabra que refleja mucho esto y que quizás le va a servir a usted para entenderlo un poco más. Y es cuando Jeremías tiene el primer encuentro con el Señor y cuando Él le da una encomienda. Jeremías lo primero que hace es decir, Señor, no tengo palabra, no tengo dabar, soy niño. Automáticamente, hermano, esto habla de una inseguridad. Y es tan interesante, le invito a que lea ese capítulo, no lo voy a hablar ahora, pero léalo porque es muy interesante. Y el Señor se encarga de poner una palabra de paternidad en todo el capítulo. Trabaja con los sentidos de Jeremías. Le muestra el propósito hacia dónde él iba. Y Jeremías andaba revoloteando, no entendía, no lograba verlo, no lograba escucharlo, porque su corazón aún estaba con temor. Pero en este tiempo, en ese proceso, el Señor cambia eso. Y le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? Lo primero que conecta al Señor nuevamente son los sentidos. Poder verlo, el poder oírlo. Y Jeremías ve una vara de almendro. Y si bien esto tiene relación en el original con el que ve, la vara de almendro también representa el propósito. Y es tan lindo esta parte porque el almendro es el primero que florece, que anuncia la primavera. Y esta vara de almendro representa el despertar de Jeremías, porque el Señor lo que estaba haciendo aquí era sanando este apego, para que Jeremías pudiera cumplir con el propósito por el cual fue llamado, que era ser profeta de las naciones. El Señor puede tener un propósito, puede tener una unción y puede haber dicho palabras que quizás nosotros pensemos que quedaron en el viento. Pero el Señor se encarga de preparar no solamente nuestro corazón, sino volver a reconectarnos a la maternidad de Él y a la paternidad, no solamente para que podamos verle, para que podamos confiar en que Él es fiel a sus promesas, sino también, hermanos, para tener relaciones sanas, para poder crear una familia sana, no estar en conflictos constantes, ni tener temor constantes a que el otro me va a abandonar. No menospreciarme a mí misma, ya sea hombre o mujer, ni dejar que otra persona me maltrate. El Señor saca cosas para que nosotros podamos hacer cuerpo y sentirnos parte de la iglesia y de nuestras familias. Realmente anhelo con todo mi corazón de que el Señor traiga a la luz esas áreas que están muy internas en usted y que tengan relación con este tema. Porque, hermanos queridos, el Señor
es tan hermoso que en su amor Él redime. Tiene esa facultad de ser redentor. Y es el único que puede restaurar estas áreas aún en la gestación. Así que para finalizar vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto porque sabemos que por medio de tu Espíritu Santo vas a traer a memoria esas áreas que están en el corazón que necesitan ser sanadas, pero que también necesitan claridad. Señor, que el que escuche esta palabra pueda conocer de que tú eres un Dios de refugio, que tú eres un Dios que puede amparar, que eres un Dios que puede sustentar en tiempos de necesidad y proveer de forma sobrenatural, que eres un Dios que no depende de las circunstancias naturales, sino que en tu poder, Señor, te manifiestas de formas tan variadas, Señor, que siempre supera, Señor, todas nuestras expectativas, Señor. Yo oro para que la persona que está escuchando este mensaje le pueda ser revelado el Shaddai, el más que suficiente. Gracias, Señor, por tu inmenso amor al querer marcarnos, Señor, antes del nacimiento, estableciendo tus verdades, escribiendo en tu rollo de vida todos nuestros días, Señor. Eso es glorioso. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.